Estimados estudiantes, en este video vamos a recordar muy rápidamente algunas cosas que vimos en nuestras sesiones anteriores y que necesitamos para volver a retomar nuestro tema de programación. Iniciando, vamos a recordar cómo abrir nuestros cuadernos de Python y en este caso, como ya de manera anterior lo hemos hecho, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra Drive personal y en nuestra unidad vamos a buscar una carpeta que se llama Colab Notebooks. Tengan presente que en esta carpeta ustedes van a encontrar los cuadernos que ustedes han hecho o que han trabajado con antelación. Pueden dar clic en cualquiera de ellos y en este caso, pues lo que vamos a encontrar es el cuaderno que hayamos desarrollado. Ahora bien, recordemos que si lo que queremos es abrir o subir un cuaderno nuevo, pues que en este caso vamos a poder trabajar con el menú Archivo. En este archivo, nosotros vamos a poder encontrar las opciones de abrir un nuevo cuaderno, de abrir un cuaderno ya existente o de subir algún cuaderno que yo les haya enviado o algún compañero les haya enviado con antelación. Si lo que nosotros queremos es abrir un cuaderno o subir un cuaderno, observen que ambos nos van a llevar a esta misma ventana que tiene algún menú para poder trabajar. Hay un menú de ejemplos, hay un menú donde están las funciones o los cuadernos que usted haya trabajado de manera reciente, donde puede acceder a los cuadernos que están en la carpeta de Colab o puede subir algún archivo que usted tenga en su ordenador. Quiero que se den cuenta que aquí es como trabajar con un archivo adjunto. Cuando le doy seleccionar archivo, puedo ir a mi cuaderno o puedo ir a la carpeta que yo desee y encontrar los cuadernos para poder trabajar. Ahora bien, ya después de que usted haya seleccionado alguno de los cuadernos, pues puede trabajar, por ejemplo, voy a abrir en la nube. Abre el cuaderno y obtiene toda su información. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es descargar un cuaderno, después de haber trabajado, queremos entregar nuestra tarea, pues también el menú Archivo nos permite trabajar. En este caso vamos a la parte final donde dice Descargar y les recuerdo que los vamos a enviar como o en formato IPNB, cuadernos de Python, para tener que o poder abrirlos desde el Colab y no tener que descargar Python en nuestro computador. Entonces simplemente le damos descargar y él nos lleva a nuestro escritorio o a nuestras carpetas para poder seleccionar a dónde lo vamos a guardar. Ahora bien, habiendo recordado de manera muy básica cómo abrir y guardar cuadernos, pues en este caso procedemos a recordar cómo, estando en un cuaderno, podemos abrir celdas nuevas. En esto, pues nosotros siempre vamos a utilizar dos de las siguientes opciones. Podemos ir a la parte central de nuestro código. Fíjense que aparece un texto que se llama código o texto, que son los dos tipos de celdas que vamos a poder trabajar en Python. Si nosotros damos clic en texto, aparecerá una celda tipo Word donde vamos a poder hacer edición del texto. En este caso, yo voy a colocar un título que se llame texto. Y aquí van a darse cuenta que yo puedo escribir, puedo colocar negrilla, todo lo que yo necesite y cuando me salga de esa casilla, pues simplemente va a quedar no el código, sino el texto que nosotros hayamos querido introducir. Ahora, voy a abrir una casilla de código. Fíjense que estas tienen un play acá para correr el código que ejecutemos y cuando yo salto de una casilla a la otra, pues simplemente ellas se pueden manipular sin ningún problema. Esta es una opción digamos directa desde la pantalla. Sin embargo, también podríamos hacer la introducción de nuevas celdas por medio del menú Insertar. Y mire que las dos primeras opciones son celda de código o celda de texto. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Bueno, pasamos a hablar acerca de la función más importante en Python, que es la función print, y es la que nos va a permitir imprimir textos en pantalla para que el usuario pueda comunicarse, obtener la información que nosotros queremos entregarle.
Esta función print se escribe exactamente así, print sin mayúscula, y viene acompañada de un paréntesis que tiene por dentro lo que nosotros queramos imprimir. Recordemos que nosotros vamos a poder colocar textos y en ese caso deben ser colocados entre comillas. Podemos imprimir resultados, variables, códigos y en ese caso los vamos a colocar sin comillas, y que podemos mezclar textos y códigos siempre y cuando lo hagamos separados por comas dentro de ese paréntesis. Por ejemplo, en esta primera función de ejemplo, print, he escrito el texto "Soy un estudiante de codificación". Tal y como lo escriba, aparecerá. Al darle clic en este play, pues aparece la frase que yo quiero. Soy un estudiante de codificación. Ahora, si lo que yo quiero es combinar un texto y un código, observe cómo el texto lo he colocado entre comillas, separo con una coma y el programa va a ejecutar la suma 2 más 3. Aquí al darle play, pues nosotros vamos a encontrar que no aparece ni el print ni la coma, simplemente el texto y la cuenta que queríamos que Python ejecutara. No tiene por qué ser solo un texto o solamente un código o solamente uno de cada tipo, sino que podemos mezclar. En este ejemplo tengo un texto combinado con un código que él tiene que ejecutar, luego otro texto y otro texto. Observe que puede ser la cantidad que usted quiera, no hay ningún problema con eso. Al darle correr, pues nosotros encontramos toda la frase que queremos que el usuario pueda obtener. Muy bien, la segunda función más importante y básica en Python es la función input, que recuerden que nosotros usamos para recibir, para solicitar información al usuario. En este caso, la función tiene una estructura muy similar a la función print, pero su nombre cambia, su nombre es input. Dentro del paréntesis va lo que nosotros queremos que el estudiante, que el usuario, que el cliente coloque. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es que aparezca o que nos entreguen su nombre, podemos usar input, entre comillas, porque es un texto, la pregunta ¿cuál es su nombre? Y a diferencia de la función print que simplemente escribía el texto, esta función nos permite un ingreso. Aparece una celda donde el usuario puede digitar. En este caso, la pregunta ¿cuál es su nombre? Requiere una respuesta y yo le voy a colocar como respuesta Diana. El usuario simplemente da Enter en su computador y ya ha ingresado la información. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que esta información debemos guardarla, debemos colocarle una clave para poder usarla después. Yo he vuelto a colocar la misma función input con la pregunta ¿cuál es su nombre? Pero a diferencia del caso anterior, le he colocado como clave name. Esto quiere decir que la respuesta que el usuario ingrese va a quedar guardada bajo la clave name y que cuando yo quiera usar el nombre, pues simplemente uso esta clave name para llamarlo. Entonces, vuelve y juega, la corro, él me pregunta cuál es su nombre, yo le voy a colocar Diana, y ahora, si yo le pregunto a Python qué tiene guardado dentro del name, él me va a decir que tiene la palabra Diana. Y la puede usar en impresiones o en algunas partes del código. Por ejemplo, acá quiero imprimir el texto, el nombre digitado por el usuario es, y no es la palabra name lo que lo va a acompañar. Lo que lo va a acompañar es lo que tenga guardado en esta clave. Al correr esta casilla, entonces me dice que el nombre digitado por el usuario es precisamente Diana. Ahora bien, todo lo que el usuario ingrese será guardado como un texto, como una cadena, un consecutivo de letras. Por lo tanto,
Si nosotros queremos que el usuario digite un número para que ese número se pueda utilizar en alguna operación matemática, para hacer divisiones, sumas con esa variable, pues entonces en este caso lo que vamos a hacer es cambiarle el tipo. Les voy a mostrar. En este caso le pregunto al usuario que me digite un número y que lo guarde con la clave number. El número para mí va a ser 15. Listo. Cuando yo le pregunto a Python, esta variable number, ¿de qué tipo es? Él me dice, esto es un string, esto es un texto, una secuencia de un 1 y un 5, así como podría ser una L y una A. Pero por ser un número, seguramente yo quiero hacer operaciones con él y entonces lo que voy a hacer es un cambio de tipo. ¿Cómo lo hago? Utilizo el nombre de la variable, utilizo esta palabra int, que significa que es un entero, y lo vuelvo a guardar con la misma clave. No hay necesidad de utilizar una clave nueva. Cuando yo lo corro, no pasa nada, pero internamente ahora el tipo de esa variable number ya no va a ser un string como anteriormente, sino que va a ser un número. Lo voy a correr, le voy a preguntar y mire que ahora me dice que es un entero. Eso quiere decir que en este momento yo podría hacer number más number. Yo le doy correr, pues él lo va a poder trabajar. Si lo hubiera escrito bien, me quedaría perfecto. Me comí una letra y por eso no sumo. Mírenlo ahí. 15 más 15 es 30. Entonces, algunas veces con variables o con información numérica es necesario hacer este cambio para no tener problemas con el código. A continuación, vamos a mostrar un ejemplo que mezcla todo lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, este código primero imprime un texto en pantalla, al usuario lo saluda, a continuación le solicita la información de su nombre y la guarda bajo la variable name, y luego nuevamente se dirige al usuario por su nombre y le pregunta cuál es su edad actual. En ese caso, lo que va a hacer es ingresar un número. Fíjense que aquí he mezclado el input y el print. El print lleva la pregunta, por lo tanto el input ya no necesita volverla a repetir y la guarda bajo la variable edad. Ahora, este código cambia el tipo de edad, lo coloca como un entero para poder hacer operaciones con él. Luego le pregunta al usuario, ingrese la edad actual de su madre, cuántos años tiene su mamá actualmente, la guarda bajo la variable edad madre, nuevamente convierte esa variable en un entero y por último, para terminar, imprime algún texto que tiene al final o dentro de él la edad de la madre cuando el hijo nació. Vamos a mirar cómo funciona. Al correrlo, entonces lo saluda, indíquenos su nombre, en este caso mi nombre es Diana. Me pregunta, Diana, ¿cuál es su edad actual? Digamos que 30. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la edad actual de su madre? Digamos que 60. Él me imprime que según la información dada podemos afirmar que su mamá, o sea, mi mamá, tenía 30 años cuando Diana nació. Es decir, que ejecutó este texto, este código, este texto, nuevamente un código y al final la palabra nació. Podemos hacer mezclas de el print y el input en cualquier parte del código. Vamos a dejar el primer ejercicio para ustedes, para que los desarrollen. Y este primer ejercicio consiste en que usted escriba un código que le solicite al usuario dos datos tipo texto, no sé, su nombre, su dirección, el nombre de su pareja, otros dos datos numéricos, edad, la fecha, en qué calle vive, y que el programa en una sola frase con sentido, usted puede elegir cuál es la frase, pero que tenga sentido, que tenga coherencia, incluya las variables dadas por el usuario
que algunas operaciones entre las variables numéricas que el usuario entregó. Vamos a trabajar en eso y luego pasamos al siguiente video. No olviden que me pueden llamar, puedo ir a la sala en la que se encuentran en cualquier momento. Ya nos vemos.